luego distintas, Itapúa, Sí. se fundó en la zona de Posada, que después se trasladó a la nación actual, ¿verdad? Y otras, varias reducciones, con varios ya sacerdotes, ¿verdad? Esas fueron los paranáes eran fieros, pero negociaban con los indígenas, ¿verdad? Roque González y los misioneros, que vinieron varios, ¿verdad? Fueron yéndose hacia la región del Uruguay. El río Uruguay, región del Tape, que ahora es del Brasil, ¿verdad? Que formaba parte de la región del Alto Uruguay, en parte de las misiones paraguayas en aquel momento, ¿verdad? Entonces, de ahí de las misiones, de la zona de misiones, que era zona paraguaya, ¿verdad? Surge la iniciativa del padre Boroa, el padre Claudio Rugger, ¿verdad? Para ascender hacia el Alto Paraná. Agua arriba. Agua arriba. Llega. Comienzan se pone en contacto con Arapizandú y el cacique Araré, que era del área, Sí. del Alto Paraná. En la costa del río Paraná. El otro que el Araré quería una comunidad, una reducción, Sí. porque vio que era una buena organización socioeconómica, una economía urbana, después una economía, una sociedad organizada, y entonces quería llevar también un poco, digamos, el encuentro de dos civilizaciones, la civilización europea, la cultura guaraní, ¿verdad? Y bueno, 1619 comienzan los preparativos. Padre Boroa y Desde Itapúa. desde el sur. Desde el sur. Y llegan hasta la zona de Natividad. La primera reducción lo fundan en 1624. Algunos dicen 22, Sí. pero casi todos coinciden 24, Sí. por las cartas anuas, ¿verdad? Ahora, en las cartas anuas hay un mapa de la localización. Están las cercanías de Hernandarias. Las cercanías de Hernandarias es Hernandarias, Claro. porque es toda la zona, ¿verdad? Sí, lógico. No necesariamente tiene que ser centro urbano, ¿verdad? Claro. O sea que ahí las cartas anuas ubican a Natividad. ¿En qué lugar, doctor? En el lugar, bueno, ahí es donde nosotros se perdió la ubicación. ¿Por qué? Porque los bandeirantes destruyeron toda la reducción del Guairá. En Montoya vinieron todos, parte quedaron en Natividad y parte en la reducción que fueron fundadas también por Rugger y Boroa, Santa María, la mayor, en Iguazú. Entonces vinieron a refugiarse ahí, ¿verdad? Pero la mayor parte fueron abajo, ¿verdad? Pero ya venían los bandeirantes. Se creó una ciudad bastante, según Josefina Pla, bastante avanzada, con toda los jesuitas tienen todo planificado, ¿verdad? O sea, el área de la iglesia. ¿Encontraron en qué lugar el vestigio de la iglesia, Bueno, doctor? justamente, nosotros encontramos cerca en ese momento ya estaban, cuando nosotros habíamos comenzado a Puerta Adela, ¿verdad? Hasta bajar abajo. Ya estaban los obradores de Itaipú, ¿verdad? Los obradores obreros. Sí. Y había una zona de campo cercana a Hernandarias. Hernandarias era pequeña. ¿En una zona elevada? Una zona elevada, sí. Ahí es donde encontramos restos, vestigios, primero líticos, de los pueblos, Sí. casas pozos, los pueblos Gue, Caingangue, Oye, de acuerdo a los guaraní, a los pueblos brasileños, ¿verdad? Estamos guayaquíes, Lombregá, que eran dueños ahí, ¿verdad? Claro, los pobladores, porque tenían muchos enclaves. Los chiripá que vinieron después. ¿Vestigios de la iglesia encontraron? ¿Cruz? No. No. Los pobladores de
Natividad en Nuestra Señora de la Caraí, cuando estaban cercanos los mamelucos bandeirantes, Sí, decidieron salir de ahí porque claro. eran feroces. Quemaron toda la ciudad, totalmente. No dejaron nada. Y nosotros encontramos vestigios de vasijas, Ahí está. vasijas cerámicas utilitarias, platos, cerámicas funerarias, cerámicas, digamos, de distintos usos, ¿verdad? Ornamentales. Y encontramos, sobre todo, una cosa muy buena. Encontramos más cerca del río un lugar de hornos, Cornos. hornos para ladrillos Ah, o carbón, Caroa, ¿qué es, doctor? carbón, Carbón, sí, Sí. sí, ya entiendo. Sí, sí, hornos. sí. Encontramos, eso encontramos. En la costa del río Paraná. Cerca del, Siempre estamos Hernandaria. hablando lado Estamos en- derecho, ¿verdad? estamos hablando de Hernandaria, Hernandarias. pueblo de Hernandaria. Totalmente. Y ahí cerca del puerto, donde después será Tacurupucú, ¿verdad? El puerto. Ahí encontramos Vestigios. vestigios del horno, ¿verdad? O sea que la actividad en el Señor de la Caraí era un pueblo muy amplio, ¿verdad? Sí. Que se tendría por lo menos 5 kilómetros con el área rural, la área urbana y la área rural de cultivo, ¿verdad? Tenían cosechas. Entonces tomaban toda el área rural, por tanto, área rural cercana. ¿Y cómo Parte. trabajaban, disculpe doctor, cómo trabajaban el padre Boroa y el padre Claudio Ruiz? ¿De qué manera ellos comenzaron a Bueno, trabajar? ellos con el cacique Aré, ¿verdad? ¿Le ayudó? Le ayudó mucho. Le ayudó y comenzaron a juntar una población. Yo supongo que tendrían 800 a 1000 habitantes, ¿verdad? Que eran Briá. Que fueron incorporándose otros cada vez más, ¿verdad? Tenía el mismo esquema de las religiones jesuíticas, ¿verdad? Sí. La iglesia, el área de escuela, ¿verdad? El área de arte y oficios. ¿Es cierto que el primer maestro fue un francés, doctor? Bueno, lo que pasa es que ahí hay una duda, ¿verdad? Pues tiene el mismo nombre de Claudio Ruggier, ¿verdad? Sí. Que era boloñés. Pero no puede haber una coincidencia tal. Era el mismo Ruggier, el mismo jesuita que creó la escuela. O sea, Josefina Pla trae ese dato, ¿verdad? Pero hay demasiada coincidencia. El mismo nombre, ¿verdad? ¿No es el padre, mismo lugar? el maestro francés Borgoñón? No, era el maestro Claudio Ruggier. El mismo era. El mismo. Después viene Borgoñón, ¿verdad? Después vino. ¿no? Después viene el Santa María Mayor, Esa natividad, digamos, ¿cuántos años? 8 años. 8 años. Sí, Esto. el 24, Y, lastimosamente, vino la... 22. vino Finalmente los bandeirantes. el problema de los bandeirantes portugueses, ¿verdad? Claro. Mamelucos españoles. No, mamelucos y pakistaníes son los mismos. Todos el mismo. Son los mismos nomás, sí. ¿Y por qué mamelucos? No, lo mismo nomás. Son sinónimos. Porque otros historiadores hablan de que mamelucos, los españoles y bandeirantes, los portugueses. No, en realidad Josefina Pla concluye que eran los mismos, Lo mismo. de que eran grupos feroces, que eran traídos de las cárceles de Sí. Portugal para atrapar gente, llevar a esclavos. Perdieron muchos esclavos negros, pero tenían los esclavos negros allá hacia el norte de Brasil. Perdieron muchos porque los holandeses lo habían robado. Entonces buscaron los indígenas, ya que tenían negros para la parte de San Pablo. Y se dedicaron a esclavizar a los negros. Pero lo importante es que la actividad fue hacia Loreto, actualmente en Misión Argentina, ¿verdad? Pero el inicio de nuestra comunidad Hernandarias, Es la actividad de Nuestra la Señora, de la Caraí, Fue- en
1624 hasta 1628, hasta 1632. Hasta 1632. ¿La fecha no se acuerda, doctor? No, la fecha ¿Por qué no. natividad? Porque Natividad porque fue la fecha natividad de la Virgen, la Virgen. por eso fue. Ujú. No recuerdo ahora qué fecha es la natividad de la Virgen, eso lo vamos a encontrar con El la 8 de piedra. septiembre, doctor. Ah, bueno, Oh, entonces fue la fecha de la natividad de la Virgen. el 8 de septiembre. Bueno, entonces fue por eso que le llamaron natividad de la Virgen. Entonces nosotros, los hernandarienses, podríamos profesionalmente, históricamente, hablar de que los que primero han iniciado, los que pisaron, fueron los jesuitas. Exactamente. La primera reducción, o sea, la primera comunidad La primera comunidad. pionera de Hernandaria fue la reducción jesuítica de Natividad De Nuestra Señora de la Caracas. de la Carrera. ¿Podemos hablar Está de comprobado. ¿Podemos hablar de fundación? Claro que podemos hablar de fundación. Se puede hablar de fundación, porque es la primera, pues. Es la primera. La primera que está en la cercanía, pero no necesariamente en el urbano. El urbano se cae después, con Claro. Curbucú, el puerto por el industrial paraguaya. Claro. En la segunda mitad, siglo XIX, Sí, a fines del siglo XIX. 1887, de la Claro. industria paraguaya. Dígame, doctor, nosotros ahí en Hernandarias, ahí estamos concordando plenamente con usted, doctor, de que los primeros a quien tenemos que, digamos, rendirle homenaje, rendirles cánticos, no sé, autores, son los jesuitas, principalmente. Boroa y Ruggier. Y el jefe de ellos no fue Roque González de Santa Cruz, jefe No. provincial, No, el jefe provincial fue Ruiz de Montoya. al padre Ruiz de Montoya. Sí, él fue el jefe, En Guayrá. director no, fue nombrado como director general de las reducciones, pero él fue más allá, o sea, él se dedicó a las reducciones del Guayrá. Pero no vino entonces el padre Beato para la parte investigativa. No, él vino, quien vino fue el padre provincial de los jesuitas, Padre Montoya, Montoya, y otro padre que no recuerdo en este momento el nombre, que estaba que era el provincial que estaba en el Perú, que vino a visitar al Caraíba. ¿Perú era virreinato en esa época? Era virreinato, sí, Ah, ya. y dependía, Sí. pero después Paraguay se independizó. Primero la provincia paraguaya y luego las reducciones jesuíticas con la exclusión del Paraguay, ¿verdad? Doctor, si usted me permite, Sí. estamos ya, digamos, ya hemos hablado de Natividad de la Carajal, plenamente estamos identificados con usted en eso, doctor, porque aquí habla, y donde de un decreto, dice así: autorízase igualmente al Poder Ejecutivo para fundar sobre el río Paraná 3 pueblos en los lugares conocidos con los nombres de Corateú, Piraputá y Tacurupucú, los cuales respectivamente llevarán las denominaciones de Ayola, Irala y Hernandaria. El municipio de todos estos pueblos tendrá de superficie 1 legua cuadrada. Y nosotros objetamos este decreto. Nosotros valoramos el trabajo que han hecho ustedes, que han investigado y han encontrado vestigios y sobre ese documento y donde están las cartas de las anuas. Cartas anuas, sí. Los que dudan también. O sea, las cartas anuas, ahí está en el mapa, está acá el nombre, está el Natividad. Natividad, está. Las cartas anuas, ¿qué son? Las cartas anuas son las cartas anuales Sí. que enviaban los provinciales Sí. sobre todos los acontecimientos que ocurrían en las misiones. Así mismo. Y por tanto también están en Roma, Enviaban a Roma. en latín y otro en español. Y ahí es donde saca Josefina Pla, saca los datos. Josefina Pla saca los datos y se encuentra inclusive en Buenos Aires. Hay algunos. También sí. Nosotros de la hemos... natividad,
de las cartas anuas. Aquí nosotros hemos encontrado otro folleto también, doctora, donde habla Sí. de la reducción de la natividad de la Carel cerca de la subestática del área, la zona ahí Sí. de Ande, ¿verdad? Y donde aquí están todos los artículos, no sé cómo se le denomina esto, doctor, esta biografía, donde encontrar los archivos, a donde usted dijo en Madrid. Sí, exactamente, sí. ¿eh? Ahí está, exactamente. Sí, el gobernador Hernando Arias Saavedra, así, totalmente, doctor, así como está su libro, está esto, doctor. Sí. ¿Eh? Ahí está bien, sí. Aquí habla de Roque González y Boroa en la entrada, ¿verdad? Es posible que Roque González, o sea, Roque González fue el de la idea. De la idea, así mismo. Exactamente. Así mismo, doctor, de la idea. La región de la Caraí que brindó apoyo y tierra fue Arera Paz. Arera Paz, sí. Y Boroa y Rugger. Exactamente. Todo esto Está concordamos, confirmado. confirmado. Está históricamente, sí. Muy bien, doctor. Las cartas van aquí, bueno, aquí están las fuentes. Justamente. Las fuentes, ahí están. Bueno, este Ramón Gutiérrez fue nuestro Integrante. conductor, claro, integrante. Integrante. Él fue integrante. Con el coordinador general, el doctor Gerardo Claro, Cover. sí. Por eso está